2 ríos. Eso fue todo lo que necesitó la humanidad para inventar la civilización. Entre el Tigris y el Éufrates, en una franja de tierra que hoy pertenece a Irak, nació algo sin precedentes. Hace más de 5000 años surgió algo que nunca antes había existido. Ciudades, leyes escritas, calendarios. El primer poema de la historia fue escrito aquí. El primer código legal fue grabado en esta misma tierra. Los primeros seres humanos que miraron al cielo y pusieron nombre a las estrellas vivieron precisamente aquí. Mesopotamia no fue simplemente una civilización antigua. Fue el motor que encendió a todas las demás. Y sin embargo, desapareció. No de golpe, no en una batalla épica, ni en una sola noche de fuego. Mesopotamia se apagó lentamente, como una llama que el viento va consumiendo sin que nadie se dé cuenta. Y la pregunta que durante siglos ha fascinado a historiadores, arqueólogos y filósofos sigue siendo la misma. ¿Cómo muere la primera civilización del mundo? ¿Qué tiene que ocurrir para que algo tan profundamente arraigado en la memoria humana deje de existir? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Imagina que nunca has visto una ciudad, que naciste en una época en que los humanos se mueven constantemente, siguiendo a los animales, buscando agua, acampando bajo las estrellas. Así vivió la humanidad durante miles de años. Y entonces, alrededor del año 4000 antes de nuestra era, algo cambia en ese rincón del mundo entre 2 ríos. Los sumerios se detienen, deciden quedarse. Comienza así el experimento más audaz en la historia de nuestra especie. Uruk, la primera gran ciudad, llegó a albergar a más de 50.000 personas. Una concentración de humanidad sin precedentes en la historia del mundo. Y para que esa aglomeración funcionara sin caer en el caos, tuvieron que inventar algo completamente nuevo: el orden. El orden requería reglas. Las reglas requerían que alguien las escribiera. Y así nació la escritura cuneiforme, trazada con un cálamo sobre tablillas de arcilla húmeda. Los primeros textos de la historia no fueron poemas románticos ni declaraciones filosóficas. Fueron registros de grano, listas de cebada, de aceite, de ganado. Porque antes de que la humanidad escribiera sobre el amor o sobre los dioses, escribió sobre el trigo. Antes del arte, la contabilidad. Pero no tardó mucho en llegar lo demás. En Sumer florecieron los templos llamados zigurats, torres escalonadas que se elevaban como montañas artificiales. Desde lo alto de esas estructuras, los sacerdotes astrónomos construyeron el primer sistema astronómico del mundo. Identificaron constelaciones, calcularon ciclos lunares y establecieron un calendario que perdurara por milenios. Tenían médicos, ingenieros hidráulicos, jueces, mercaderes, músicos. Y tenían literatura, una tradición que capturaría, por primera vez, las preguntas más profundas del ser humano. La epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4000 años, narra la historia de un rey que busca la inmortalidad, que pierde a su mejor amigo y que viaja hasta los confines del mundo buscando respuestas sobre la muerte. Esa historia podría haberse escrito ayer. Si te suscribes ahora, cada semana visitaremos civilizaciones como esta, mundos olvidados que cambiaron la historia, cuyas lecciones siguen vigentes hoy. El botón está ahí. Ahora bien, una civilización tan brillante no muere por accidente, muere por acumulación.
y los primeros síntomas aparecieron mucho antes de que nadie los reconociera como tales. El primer gran problema de Mesopotamia fue algo que los propios sumerios crearon con sus propias manos. Su sistema de irrigación, ese prodigio de ingeniería que convirtió la llanura árida en tierra fértil, capaz de alimentar a cientos de miles de personas, tenía un defecto fatal que tardaría generaciones en revelarse. El agua que fluía por los canales contenía minerales disueltos que, al evaporarse, dejaban pequeños depósitos de sal. Durante años, durante décadas, esos depósitos eran insignificantes. Pero a lo largo de siglos de riego continuo, la sal fue acumulándose de manera silenciosa e imparable. Los registros cuneiformes son elocuentes al respecto. En el año 2400 antes de nuestra era, el trigo y la cebada se sembraban en proporciones similares. 5 siglos después, el trigo prácticamente había desaparecido de esos mismos campos. La cebada, más resistente a la salinidad, era lo único que todavía podía crecer. Y para el año 1700 antes de nuestra era, incluso la cebada comenzaba a fallar en grandes extensiones. Eso, en términos humanos, significaba una sola cosa: hambre. Pero la degradación del suelo fue solo uno de los capítulos de esta historia. Porque mientras la tierra se deterioraba lentamente, la política ardía con rapidez. Mesopotamia nunca fue un estado unificado. Desde sus primeros siglos fue un mosaico de ciudades rivales, cada una con sus propios dioses, sus propios reyes, sus propias ambiciones. Y entonces apareció alguien que decidió romper ese equilibrio para siempre: Sargón de Akkad. Hacia el año 2300 antes de nuestra era, no solo conquistó las ciudades sumerias, las unificó bajo un solo poder. El primer imperio de la humanidad nació así, creado por un hombre que comprendió algo antes que nadie: que la fuerza puede lograr en años lo que la diplomacia tarda siglos en conseguir. Sin embargo, los imperios tienen un problema fundamental. Son organismos vivos que necesitan alimentarse constantemente de conquistas y expansión. Cuando dejan de crecer, comienzan a debilitarse. Y cuando se debilitan, todos los que esperaban al margen con rencores acumulados ven su oportunidad. El colapso acadio llegó alrededor del año 2150 antes de nuestra era, con una velocidad pasmosa. Una tablilla de la época, conocida como la Maldición de Akkad, describe ciudades abandonadas y campos sin cultivar, rutas comerciales vacías. Hay evidencia geológica sólida que sugiere que una sequía severa azotó la región durante varias décadas, empujando a poblaciones enteras a dirigirse hacia el sur, ejerciendo presión enorme sobre recursos ya limitados. El imperio acadio simplemente no pudo sostenerse bajo ese peso acumulado. Pero aquí está lo extraordinario: Mesopotamia no se rindió. Tras la caída de los acadios, Sumer vivió un breve renacimiento bajo la tercera dinastía de Ur. Un periodo en el que las artes, la literatura y la administración alcanzaron cotas de sofisticación incomparables. Sus reyes se proclamaban dioses vivientes y produjeron el Código de Ur-Nammu, el documento legal más antiguo conocido, que precedió en varios siglos al famoso Código de Hammurabi. Cuando el primer gran imperio colapsó,
La respuesta de Mesopotamia no fue rendirse, fue construir algo más grande. Y eso, como veremos, fue también parte del problema. Hammurabi de Babilonia merece un capítulo propio en esta historia. Hacia el año 1792 antes de nuestra era, este rey hereda un pequeño reino en el centro de Mesopotamia. Durante los primeros 30 años de su reinado, actúa con una paciencia casi inhumana. Construyendo alianzas, consolidando su base, esperando el momento adecuado. Y cuando ese momento llega, unifica prácticamente toda Mesopotamia en menos de una década. A continuación, hace algo que ningún conquistador anterior había intentado con tanta ambición. Graba un código legal exhaustivo de 282 leyes en una estela de piedra de más de 2 metros, colocada en el templo para que cualquier persona pudiera leerla. Lo que Hammurabi comprendió, y que sus sucesores tardaron demasiado en aprender, era que un imperio no se sostiene solo con la espada, se sostiene con instituciones, con leyes que la gente acepta. Su reinado fue el periodo de mayor estabilidad que Babilonia conocería durante siglos. Pero ninguna gloria dura para siempre. Y Mesopotamia, como si estuviera condenada a repetir el mismo ciclo, volvió a fracturarse tras su muerte. Lo que vino después fue una época de una complejidad fascinante. Mesopotamia se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder entre civilizaciones que llegaban de todas direcciones. Los casitas desde el este, los asirios desde el norte, los hititas desde Anatolia, los elamitas desde las montañas de Irán. Cada uno de estos pueblos entendió lo mismo. Mesopotamia era el premio más grande del mundo antiguo. Controlarla significaba controlar las rutas comerciales más importantes, los graneros más productivos, las ciudades más sofisticadas. El imperio asirio representa quizás el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando una civilización prefiere la violencia sistemática. Sus ejércitos eran máquinas de guerra perfeccionadas durante siglos. Usaban el hierro cuando sus enemigos combatían con bronce. Habían desarrollado técnicas de asedio que reducían ciudades amuralladas en cuestión de días. Y practicaban las deportaciones masivas con una frialdad burocrática que resultaba aterradora. Cuando conquistaban un pueblo, lo desplazaban físicamente a otras regiones del imperio. Era una política deliberada para destruir identidades y crear la dependencia absoluta del poder central. Funcionó a corto plazo, pero el imperio asirio gobernó a través del terror. Y eso significaba que necesitaba mantener un nivel constante de violencia para mantenerse en pie. Cuando la maquinaria militar comenzó a fallar, cuando las campañas se volvieron demasiado costosas y los territorios demasiado dispersos para ser controlados, el edificio entero se desmoronó. Con una rapidez pasmosa, en el año 612 antes de nuestra era, una coalición de medos y babilonios arrasó Nínive, la capital asiria, la ciudad más temida del mundo antiguo, fue destruida con tal contundencia que tardó siglos en ser redescubierta. La Biblia registra su caída con un tono que oscila entre el asombro y la satisfacción. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene ahora es quizás la parte más extraordinaria de esta historia. Cuando el imperio asirio cayó, quien tomó su lugar fue Babilonia. Y bajo Nabucodonosor II, la ciudad alcanzó una gloria que no había conocido antes.
Sus murallas dobles eran tan anchas que 2 carros podían circular en paralelo sobre ellas. La puerta de Ishtar, revestida de azulejos azul lapislázuli, decorados con dragones en relieve, era espectacular, y los legendarios jardines colgantes, si existieron, representaban la capacidad de esta civilización para doblegar a la naturaleza. Nabucodonosor también destruyó el templo de Salomón en Jerusalén y deportó a las élites judías a Babilonia. Ese periodo, conocido como el cautiverio de Babilonia, tuvo consecuencias teológicas de un alcance enorme. Fue durante ese exilio cuando los textos sagrados hebreos fueron compilados de manera sistemática. Sin Babilonia, sin ese trauma del destierro, la Biblia tal como la conocemos probablemente no existiría. Las grandes religiones monoteístas del mundo occidental le deben algo a Mesopotamia que pocas veces se reconoce. Pero incluso la gloria más intensa tiene un límite. Los años que siguieron a la muerte de Nabucodonosor II fueron años de inestabilidad dinástica. En menos de 25 años, Babilonia tuvo 6 reyes distintos, varios de ellos llegados al trono por conspiraciones. El último, Nabónido, era un hombre de inclinaciones religiosas poco comunes para un gobernante. Intentó elevar al dios lunar Sin por encima de Marduk, el dios principal de Babilonia, alienando así al poderoso clero que durante siglos había sido el pilar del Estado. Cuando llegó la amenaza desde el este, muchos de esos sacerdotes decidieron que un cambio de régimen era preferible a defender a un rey que los había despreciado. La amenaza se llamaba Ciro el Grande. En el año 539 antes de nuestra era, el rey persa dirigió su ejército hacia Babilonia. Lo que ocurrió a continuación fue extraordinario, no por lo que sucedió, sino por lo que no sucedió. No hubo gran batalla, no hubo asedio prolongado, no hubo masacre. Las puertas de Babilonia se abrieron ante el ejército persa, casi sin resistencia. El clero de Marduk, que había facilitado la transición, fue recompensado. Y Ciro redactó el llamado Cilindro de Ciro, proclamando su respeto por los dioses y las tradiciones locales, presentándose no como un conquistador, sino como un liberador. Fue propaganda política, probablemente en parte. Pero el resultado fue que la conquista persa de Babilonia fue notablemente distinta a todo lo que la había precedido. Y Mesopotamia, absorbida en un imperio más grande, siguió funcionando. Los templos continuaron activos. Los astrónomos siguieron sus observaciones. Los comerciantes mantuvieron sus redes. Pero el centro de gravedad del mundo se había desplazado, y ese desplazamiento tendría consecuencias irreversibles. Después de los persas, llegaron los macedonios. Alejandro Magno entró en Babilonia tras derrotar al rey persa. Como Ciro antes que él, respetó los templos y las tradiciones. Al parecer, albergó la ambición de hacer de Babilonia la capital de su inmenso imperio. Un joven conquistador quedó maravillado por los astrónomos babilónicos, cuyos conocimientos sobre el cielo superaban todo lo que otras civilizaciones habían desarrollado hasta entonces. Ordenó la reconstrucción del gran templo de Marduk. Y entonces, en el año 323 antes de nuestra era, a los 32 años, Alejandro cayó enfermo en Babilonia y perdió la vida. Con él, murió también el proyecto de convertir la ciudad en el nuevo centro del mundo. Lo que siguió fue el proceso final de disolución. Los sucesores de Alejandro introdujeron una política de helenización sistemática. Promovieron la cultura griega,
Fundaron nuevas ciudades de estilo griego como Seleucia del Tigris para rivalizar con Babilonia. El griego desplazó gradualmente al acadio en la administración. Las élites intelectuales, para progresar en el nuevo orden, necesitaban dominar la cultura griega. Babilonia comenzó a perder habitantes. Sus sacerdotes y astrónomos, custodios de siglos de conocimiento, envejecieron sin encontrar suficientes sucesores, dispuestos a aprender el cuneiforme. Y aquí está la clave definitiva de todo lo que hemos contado. Hay una tablilla de arcilla conservada en el Museo Británico que los especialistas conocen como la última tablilla cuneiforme datada. Fue escrita en el año 75 de nuestra era, más de 3 siglos después de Alejandro. En ese momento, el cuneiforme era ya un sistema de escritura moribundo, practicado por un puñado de sacerdotes en los últimos templos activos de la llanura mesopotámica. La persona que escribió esa tablilla sabía casi con certeza que era uno de los últimos guardianes de un conocimiento que se extinguía. Lo que escribió fue, paradójicamente, una observación astronómica. Los babilonios seguían mirando al cielo hasta el final, cuando ese hombre, cuyo nombre desconocemos, trazó los últimos signos cuneiformes sobre la arcilla húmeda. Puso fin a 5.000 años de escritura continua, 5.000 años de historia registrada, 5.000 años de conocimiento transferido de generación en generación, comenzando con listas de grano y terminando con cálculos astronómicos de una precisión que los europeos no recuperarían hasta el Renacimiento. Después de esa tablilla, silencio. La civilización que inventó la escritura fue redescubierta a través de sus propios textos. Miles de tablillas cuneiformes sobrevivieron intactas bajo los escombros de ciudades destruidas. Porque la arcilla, frágil en apariencia, no arde como el papiro, ni se pudre como el pergamino. Fue así como en 1872 el mundo moderno redescubrió la epopeya de Gilgamesh. Fue así como conocimos el código de Hammurabi, los himnos a los dioses, las cartas personales de gente que vivió hace miles de años. ¿Y qué dejó Mesopotamia al mundo que heredamos? Más de lo que la mayoría imagina. Nuestro sistema de tiempo, la hora dividida en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, viene del sistema babilónico. El círculo tiene 360 grados, porque los babilonios usaban ese sistema para sus cálculos del cielo. El zodiaco, con sus 12 signos, surgió en Babilonia. El astrónomo griego Ptolomeo utilizó registros de observaciones babilónicas que se remontaban siglos atrás. Sin esos datos acumulados con paciencia durante generaciones, la astronomía occidental habría sido completamente diferente. La tradición legal que comenzó con el código de Ur-Nammu y se desarrolló con Hammurabi sentó un principio fundamental: que las leyes deben ser escritas, públicas y conocidas por todos, en lugar de aplicarse de forma arbitraria por el poder. La próxima vez que mires el reloj, piensa en un sacerdote babilónico mirando al cielo hace 3.000 años, trazando signos sobre arcilla húmeda, sin saber que estaba construyendo algo que sobreviviría a su propio mundo. Mesopotamia no desapareció sin dejar rastro. Se disolvió, se transformó y se convirtió en nosotros. Si este episodio te ha parecido fascinante, suscríbete al canal y deja un comentario con lo que más te sorprendió. Comparte este video con alguien que debería conocer de dónde venimos realmente. La próxima semana hay otra historia esperándote. Nos vemos pronto.